Bienvenidas, queridas familias de la audiencia de Impacto Salud por TV Off Travel, por la señal a nivel nacional. Estamos nuevamente con el programa número 26 de este nuevo ciclo con más especialidades que hoy día. Y pues bien acompañado hoy. ¿Cómo estás, Marce? Muy buenos días, queridas familias. Como siempre es un gusto, un gran placer llegar hasta sus hogares a través de la señal de TV Off Travel. Con Impacto Salud, como siempre. Impacto Salud comprometidos con traerle especialidades realmente que necesitamos saber, ¿no, Marce? Claro, ¿qué hablaremos el día de hoy? El día de hoy pues vamos a hablar con temas de fonoaudiología, temas también del ojito en niños con una oftalmóloga pediatra y estrabismo, pero también un tema muy importante, las alergias en niños, algo que todavía nos sigue demandando muchísima carga científica, laboral, asistencial, niños que están todo el tiempo con esas naricitas tapadas. Pues hoy día vamos a hablar con una especialista recién llegada desde México. Así es, pero no podemos empezar sin antes dar las gracias y la bienvenida a las diferentes empresas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud. Muchísimas gracias a Sed La Paz, Mamá y Bebé. Es un equipo realmente formado y conformado con especialistas para que nosotros como papás llevemos a nuestras pequeñas princesas a hacerle colocar los aretes de manera humanizada. Sí, así como lo escuchó, de manera humanizada con un método STUEX. Claro que sí, también dar las gracias al Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, desde la familia para la familia. Un lugar diseñado para tu comodidad, confort, para traer a tu guaguita donde vamos a tratarla con muchísimo respeto, cariño, amor, y vamos a intentar que salga de su enfermedad, que crezca bien, generemos neurobebés, también sus vacunas y también un lugar donde puedes asesorarte en tu lactancia materna. Recuerda que esto es para el futuro de tu bebé. Así es, también le agradecemos y le damos la bienvenida a Fulares Alma 250417. Una herramienta versátil, amiga de la lactancia y también de la maternidad. Si mamá puede portear, ¿por qué no, papá? Y a no olvidarnos de tu guía libro de lactancia humana. Tu mejor decisión en esta etapa de maternidad y pues cuando estás dando de lactar. Una herramienta versátil muy importante con toda la información que tú necesitas saber. Aparte de ya haberte asesorado, también es una herramienta que te va a ayudar a entender un poquito todo esto de la lactancia para su futuro. Así es, sin más, empezamos. Como lo habíamos dicho en breves minutos, tenemos una especialista que nos va a hablar sobre alergias en nuestros niños, porque nosotros como papás muchas veces nos preocupamos, ¿no? Que la tos, que el fluido nasal tan constante, ¿a qué deriva? Entonces tenemos una especialista, como bien lo decía Marce, acaba de llegar de México y la tenemos aquí en Impacto Salud. Muy bien, tus pequeñitos sufren de algún malestar, alguna alergia. ¿Tú te has dado cuenta, querido papá, mamá, que cuando toca el polvo, cuando toca el perro, el gato o quizás algún otro elemento, algún alimento y genera reacción en tu bebé, ronchitas, se le tapa la nariz, se le congestiona o más bien está como nariz descongeladita todo el tiempo, todo el año o quizás cuando está expuesto? Pues de eso vamos a abordar el día de hoy con la doctora Belia Mardoñez Valderrama, quien es pediatra con subespecialidad en alergia e inmunología clínica pediátrica. Bueno, vamos a hablar hoy en día de la inmunoterapia en alergias en niños. ¿Cómo está, querida doctora? Bienvenida a Impacto Salud. Muchas gracias por la invitación aquí a Impacto Salud.
Y también estoy muy contenta de poder compartir esta tarde con todas las personas que nos van a acompañar durante esta entrevista. Así es, querida doctora, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, aclárenos esto. ¿La inmunología realmente puede cambiar la vida de un niño o del paciente? La verdad es que sí. Es muy importante, es lo que hemos estado viendo en estos últimos años, que las alergias en los niños han ido incrementando paulatinamente. Cada vez es más frecuente y se presenta a edades más tempranas, ¿no? Y es importante recordar qué es la alergia, ¿no? La alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico hacia sustancias que normalmente son inofensivas, como el polen, el polvo, los pelos de los animales o algunos alimentos. Y esta alergia, el principal problema es que esto va empeorando en el transcurso del tiempo. Entonces puede empezar a una edad muy temprana, como un bebé, un lactante, que desde los primeros meses ya empieza con la piel muy sensible, empieza a tener ronchas, se irrita fácilmente. Ya cuando empieza a alimentarse, empieza ya con las alergias alimentarias. A medida que va creciendo, empieza con la rinitis, como comentó el doctor, con escurrimiento nasal, la nariz tapada, comezón en la nariz, en los ojitos. Y peor aún, que es el caso del asma, ¿no? Que esto limita mucho la vida de los niños y los adolescentes, porque tienen que faltar a clases, incluso hospitalizarse, utilizar diferentes medicamentos, inhaladores, antialérgicos, corticoides, y todo eso, como sabemos, también tiene efectos adversos, ¿no? Como la obesidad, la talla baja, osteoporosis. Y ninguno de estos tratamientos modifica la evolución de la enfermedad. Y eso es lo que ahora queremos conversar, ¿no? Que es la inmunoterapia. Claro que sí. ¿Qué significa que el sistema inmune aprenda, ¿no?, a tolerar una alergia? Exacto. Entonces, lo que hacemos con la inmunoterapia es, la ventaja es que este es un tratamiento modificador de la enfermedad. O sea, lo que hace es la detiene y evita que ésta progrese. Por ejemplo, un niño con rinitis, a través de la inmunoterapia podemos evitar que él llegue a desencadenar un asma en el futuro. Entonces, la inmunoterapia lo que hace es darle al paciente pequeñas cantidades de los alergenos, es decir, las sustancias a las que uno tiene alergia, de forma periódica por cierto tiempo, hasta que el sistema inmunológico logre tolerar esas sustancias y ya no reaccione contra ellas. Claro. Oyámonos un poco más a los mitos, querida doctora. ¿Es cierto que antes los tratamientos podrían generar nuevas alergias por no ser específicos? Sí, la verdad es que, bueno, la inmunoterapia ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Inicialmente se hacía de forma artesanal, en base a extractos completos de los alérgenos. Por ejemplo, se agarraba todo el ácaro o el polen completo, se lo trituraba, se lo procesaba y eso se le administraba al paciente. Sin embargo, habían varias desventajas, ¿no? Para empezar, al ser un extracto completo, el paciente tenía mayor riesgo de presentar reacciones alérgicas más severas. Por otro lado, al ser un extracto completo, por ejemplo, el ácaro puede tener muchas proteínas y diferentes sustancias que pueden provocar alergia, pero no significa que todos los pacientes sean alérgicos a todas esas sustancias. Entonces, si nosotros le damos todo el extracto completo al paciente, podemos favorecer a que él desencadene a futuro otras nuevas alergias. Y finalmente, como eran preparados artesanalmente, no era el mismo preparado el de un médico o el de otro, o incluso de paciente a paciente variaba la preparación del extracto. Y no sabíamos exactamente qué proteína le estamos dando o en qué cantidades. Entonces era algo menos específico. Claro, mucho más genérico, ¿no? Entonces vamos entendiendo que un niño puede ser alérgico al ácaro del polvo, ¿no? Que en las mascotitas no necesariamente que sean culpable el perro, sino que en su pelito tenga otras proteínas de la
orina, de heces, de la salivita, ¿no? Y que al momento de lamerse, pues viene el niño, toca y puede ser que el cuerpo lo detecta, ¿no? Como algo extraño y reacciona y empieza a reaccionar, ¿no? Esto es lento, paulatino, conforme va pasando los años, ¿no? El cuerpo se sensibiliza y posteriormente llega a ser alergia, ¿verdad? Exacto. ¿O cómo es la historia natural? ¿Un niño recién nacido ya podemos ver que es alérgico o realmente tenemos que esperar los 2 años, 3, 4, 5 para evaluarlo completamente? Un niño, desde que es un lactante, desde los primeros meses, puede tener ya predisposición genética. Si los padres son alérgicos y otros factores ambientales pueden como que despertar esos genes que quizás el niño ya los tenía y facilitar que él pueda desarrollar diferentes alergias. Esto pues ya se puede ver desde los primeros meses, que la primera barrera contra el medio externo es la piel, ¿no? Entonces, cuando la piel está agrietada, está seca, no está bien cuidada, entonces se permeabiliza y a través incluso de la piel pueden ingresar alérgenos que están en el ambiente y eso ya ingresa al sistema o al cuerpo del bebé y el bebé empieza a reconocer esas sustancias como extrañas y empieza a generar una respuesta exagerada contra ellas, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, empieza a detectar pues más, a medida que se va exponiendo a más sustancias, entonces él primero se sensibiliza y luego ya posteriormente puede ir desencadenándose ya otros tipos de alergias, ¿no? Como cuando empieza a comer y ya igual detecta como extrañas los alimentos y luego cuando ya está más grande se inflama la vía respiratoria y ya se hace una respuesta sistémica, ¿no? Que abarca ya varios sistemas. Claro, doctora, la inmunoterapia puede evitar que la rinitis más adelante se vuelva asma. Exacto, y eso es lo que en realidad nosotros queremos hacer con la inmunoterapia y esa es la principal ventaja, ¿no? Que esta puede detener esta progresión de la alergia. Entonces, la inmunoterapia, por un lado, disminuye los síntomas de la rinitis alérgica, hace que el sistema inmunológico pueda tolerar esas sustancias que en realidad son inofensivas, pero que las reconoce como dañinas y es como que lo aplaca y ya no inflama más sistemas. Claro. Y incluso en pacientes que ya tienen asma, al recibir la inmunoterapia pueden disminuir paulatinamente las exacerbaciones, incluso ir retirando los medicamentos inhaladores que utilizaba y llegar a controlarse muchísimo mejor. También hay muchos niños, ¿no? Que tienen sus perritos, gatitos y sufren por no poder estar en contacto con ellos, ¿no? Pero con la inmunoterapia también podemos evitar estas situaciones, ¿no? Que los boten de la casa. Y que el perrito esté ya desde antes del nacimiento, durante el embarazo, nace la guagüita, ¿es un buen estímulo que se quede el perrito? Claro, bien cortadito, bañadito y demás. Pues sí, se ha visto que el que tengan el perrito incluso antes del embarazo y todo eso puede como que evitar o ser como un factor protector contra alergias a futuro. Wow. Entonces, no es necesario que ni bien nazca mi bebé podamos retirar al perrito, gasito y demás, ¿no? Obviamente, ver, vigilar, cuidar la pielcita, ¿no? Eso es lo Usar productos suaves, delicados, extra suaves en este caso, ¿no? Si los papás tienen dermatitis atópica, que eso muchas veces en la consulta ya vemos, ¿no? Mamá o papá, hay alguno que ya sufre. Entonces puede haber la genética y el paso, ¿no? Exacto. ¿Qué pacientes son los mejores candidatos para este tratamiento? Hay algunos que sí pueden recibir inmunoterapia y otros no. ¿Y qué opciones hay? ¿Vía oral, inyectables? Sí, bueno, la inmunoterapia se puede utilizar de forma sublingual, en gotitas, o también de forma subcutánea, como una pequeña inyección, como una vacuna. Y
Y la mayoría de los pacientes son candidatos, sobre todo los niños que tienen muchos síntomas, ¿no? Como que están todo el tiempo con escurrimiento nasal, comezón en la nariz o con tos persistente o que están con muchos inhaladores o con el asma que está siendo un poco difícil de controlarla. Entonces, los pacientes que tienen muchos síntomas son buenos candidatos. Ahora, con quienes sí hay que tener cierto cuidado, pues los pacientes que están en ese momento con un proceso infeccioso o en ese momento están con una crisis de asma o que tienen alguna inmunodeficiencia o una enfermedad autoinmune que en ese momento está activa. Entonces, con esos pacientes sí hay que tener un poco de cuidado, pero por lo general el resto de pacientes son buenos candidatos. Claro. Querida doctora, ¿en qué momento el niño deja de ser un alérgico frecuente para que necesite justamente inmunoterapia? Pues un niño necesita inmunoterapia cuando tiene los síntomas que son frecuentes, es decir, como que empiezan a afectar la calidad de vida, o que son niños que pues de la semana, por lo menos 4 días de la semana, están con molestias, ¿no? Ya. O que se enferman cada vez con resfríos, o que se les cierran los bronquios. Entonces, pues esos niños necesitan un tratamiento modificador de la enfermedad. Bueno, ¿sabemos exactamente qué proteína causa la alergia en nuestros pequeñitos? ¿Cuál es el correcto abordaje? ¿Todos van a seguir una misma línea de abordaje? Bueno, tanto clínica, muchos papás ya llegan con su laboratorio y me dicen está todo en verde, cero. Dice el papel que no es alérgico a nada. Sin embargo, cuando se expone al polvo, al pino o come alguna sustancia, ¿no? Gluten y demás, genera molestias. Sí, bueno, hay que hacer un examen completo. Para hacer el diagnóstico, pues hay que indagar sobre los antecedentes familiares, los antecedentes del propio niño, hacerle un examen físico completo, ¿no? Ver la piel, la nariz, los ojos, los pulmones y complementar ese estudio con pruebas cutáneas, con algunos estudios de sangre donde se puede identificar los anticuerpos específicos contra algunos alérgenos. Y algo que nos ayuda mucho actualmente es la alergia molecular, que permite identificar cuáles son las proteínas específicas de los alérgenos que están provocando esta alergia. Entonces, eso es lo que ahorita queremos hacer con la inmunoterapia con alergoides, ¿no? Antes se utilizaba, como decíamos, el extracto completo. Se le daba, por ejemplo, todo el ácaro completo. Pero el niño no necesariamente era alérgico a todo eso. Pero ahora ya con la alergia molecular podemos identificar cuál es la proteína y darle, gracias a los alergoides, el preparado con la proteína específica a la cual el niño tiene esa alergia. Y con eso evitamos que él a futuro desarrolle nuevas alergias o darle cosas que él realmente no las necesita. Claro. Claro que sí. Esto es como, bueno, las alergias se pueden desaprender, o sea, que el cuerpo desaprenda a reaccionar tan severamente y esto se puede llegar a curar o tiene un porcentaje de actuación en las diferentes edades. Pues sí, el sistema inmunológico se lo puede como que entrenar y lograr que tolere esas sustancias con las que no debería reaccionar, pero por alguna razón él sí las detecta como extrañas, ¿no? Sí puede generar una tolerancia y en algunos casos pueden estar bien los pacientes varios años y ya posteriormente, según cómo sea el medio en el que se desarrolle, podría generar quizás alguna otra alergia según el medio en el que la persona se desenvuelva. Pero la mejoría con la inmunoterapia es pues más del 80% de los casos. Así es. Querida doctora, por favor, las cámaras son de usted. Bríndenos 3 tips para que nosotros como papás nos demos cuenta que nuestro hijo necesita inmunoterapia. Muy bien. En primer lugar, si es que usted tiene un niño que se enferma frecuentemente
que está todo el tiempo con comezón en la nariz, escurrimiento nasal, la nariz tapada o con tos persistente, es importante acudir a un alergólogo inmunólogo para una evaluación y evaluar el inicio de inmunoterapia. También, si es que su hijito ha estado con muchos procesos de asma o crisis de asma que no han ido mejorando en el tiempo, también sería un buen candidato. Y en tercer lugar, si es que su hijito está con síntomas cuando está en contacto con los perritos, gatitos, cosas que son parte del día a día de la familia, ¿no? Claro que sí. Querida doctora, por favor, ¿dónde podemos encontrarla? Porque estoy segura que hay muchos papás que a veces dejamos pasar por alto el fluido nasal frecuente. Y tenemos una caja de medicamentos que justamente es para estos niños, pero lo que realmente necesitan es menos medicamento y más solución. Exacto. Pues por ahora pueden contactarme a mi número de celular, que es el 705-89321. Ahí pueden contactarme para agendar las citas. Y pues estoy por el momento atendiendo en varias clínicas, como en la clínica Los Andes, en la clínica de la Unifrance, en el Hospital Metodista y en Nueva Clínica. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, por haber resuelto algunas dudas inquietantes. Y bueno, no solamente es tratar, sino también hemos hablado de cómo reprogramar ese sistema inmune para mejorar la calidad de vida, no solamente de los niños, sino adolescentes y todos los que están sufriendo por esto, ¿no? No duermen bien, no respiran bien, entonces necesitamos siempre evaluarnos con especialistas. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su visita a Impacto Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora. Y ya saben, tenemos aquí a una gran especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica que se formó en México. Muchísimas gracias, querida doctora. De hecho, hablar sobre inmunología y alergias es un mundo muy amplio. La esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno. Y bueno, no sin antes, no se mueva de su lugar. A continuación tenemos algunos consejos para usted. Centro Pediátrico Maternal, donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia, para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Intihuahua es un centro pediátrico maternal, donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva. Sed La Paz, Mamá y Bebé se caracteriza por la colocación de aretes humanizado. Cuida con amor de tu salud y la de tu bebé. Atención prenatal, lactancia materna, cuidados del recién nacido, talleres de estimulación. Encuéntranos en la avenida Hernando Siles, esquina calle 10 de Obrajes, edificio Tunupa, oficina 302. Contáctanos al 62 28 96 60. Sed La Paz, Mamá y Bebé. Regresamos con más Impacto Salud. En este momento nos acompaña la doctora Vanessa Tapia López. Ella es oftalmóloga. Querida doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Hola, muy buenos días. Pues mi nombre es Vanessa Tapia López. Yo soy oftalmóloga pediatra y estrabóloga. Y gracias por la invitación, ¿no? No, usted, querida doctora. El día de hoy vamos a tocar un tema realmente muy importante para todos y más para nosotros los papás.
el desarrollo visual y la importancia del tamiz oftalmológico? Bueno, sí es un tema muy bonito y creo que nos falta mucho abordarlo, porque hay mucha gente que no conoce, que ya tenemos oftalmólogos pediatras. Bueno, somos un grupo pequeño aún, pero creo que es una especialidad muy importante porque el desarrollo visual en sí es la parte más importante para que un niño pueda desarrollar. Entonces, también les dije que es muy importante el tamiz neonatal porque obviamente ambos tienen que ir acompañados y deberían ser digamos que debería entrar entre nuestros parámetros para revisar a los niños antes del año de edad. Así como se revisan las caderitas, que es lo más común creo que los papás conocen, ¿no? Pero también los ojos deberían revisarse desde muy temprana edad. Entonces sí me parece un tema muy importante porque pues los niños muchas veces ya nos llegan a la consulta de 7, 8 años y lo ideal no es eso. Los niños deberían llegarnos desde el primer mes de vida, que debería ser el tamiz neonatal. Y este tamiz neonatal pues debería ser parte de los tamices que se deberían tomar a un bebé recién nacido y que obviamente nuestra población no está acostumbrada. Entonces, sí me gustaría concientizar a la gente que deberían hacer revisar a todos sus bebés al nacimiento, esto para detectar cualquier anomalía congénita, anomalías estructurales que pueden evitar el desarrollo visual de un niño normal. Además que podemos detectar algunas patologías que son tan importantes y que pueden evitar la pérdida del ojo o en sí la ceguera, ¿no? Entonces, actualmente yo soy la coordinadora y manejo el departamento de oftalmopediatría y estrabismo del Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces manejamos ¿cómo se puede decir? Manejamos varios programas como el programa de retinopatía del prematuro. En nuestro país todavía estamos intentando hacer de que el tamiz neonatal sea una obligación, que esté en el carnet de vacuna como una prioridad antes del mes. Y pues muchos papás se han acostumbrado a que los niños no deberían estar mal de sus ojos. Y eso es algo que ustedes hoy en día van a ver, hay muchísimos niños ya con lentes. Entonces, invitar a todos los papás que se interioricen un poco más en el tema. Si tienen niños o su bebé ha nacido recién, nosotros tenemos la capacidad de revisarlos desde el nacimiento. Así es. Claro que sí, querida doctora. Bueno, estamos hablando de tamizaje, ¿no? Pruebas que se tienen que hacer en masa a todos los recién nacidos para detectar aquellos casos donde realmente nos estén dando problemas. Ojalá esto pueda realizarse, ¿no? Y volverse una realidad, como el tamiz cardíaco, el tamiz oftálmico, el tamiz de caderitas, ¿no? Y que también los pediatras tenemos ahí un papel fundamental para poder dirigir y cada vez tener más especialistas también, ¿no? Para que puedan abarcar. Porque hoy en día están aumentando los problemas de visión en los niños. Bueno, ahí hay varios factores. Yo siempre hablo con los papás y pues les digo, mire, lo primero es la herencia, ¿no? Ahí están los factores hereditarios de que sea un papá o una mamá o hasta ver 2 líneas de herencia anteriores de quienes usan lentes. Entonces ahí primero está la herencia y luego están los factores que van a ayudar a que pues ya antes de muy pequeños muchos ya lo manifiestan. Y en esto está pues el estilo de vida que hoy en día está muy de moda, que es ver el celular. Ustedes pues han debido ver en el diario, no es tan difícil que uno vaya a un lugar y ve en los restaurantes papás comiendo, los niños con el celular. Cuando el celular está prohibido en niños menores de 2 años. Está prohibido, o sea, no pueden ver. Y más adelante debemos saber que por lo menos debe ser súper controlado el tema de cuánto tiempo deben ver el celular. También a esto es muy importante indicar que en La Paz, en sí nuestra población, hay alta prevalencia de astigmatismo y también de hipermetropía y de miopía, que son los principales defectos refractivos. Y esto influye también hasta nuestro clima, ¿no? Cómo es La Paz, la radiación, cómo nos llega los rayos UV,
la altura a la que estamos y en sí afecta mucho el hecho de que hay mucha prevalencia de conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica hace que vayan frotándose los ojos, refregándose los ojos, y esto aumenta mucho el astigmatismo. Por eso es que en nuestra población encontramos fácilmente astigmatismos muy altos. Y pues obviamente papás que se han dado cuenta lastimosamente cuando ya ellos ya están más grandes. Y sería ideal prevenir inclusive el hecho de que se froten los ojos, que muchas veces un niño, o sea, los papás lo notan los que más, o sea, están ahí al tanto, pero hay niños que los papás no lo han notado y han llevado mucho tiempo frotándose los ojos y lastimosamente encontramos medidas de lentes muy altas. Así es. Justamente, bueno, la siguiente pregunta iba dirigida a eso, ¿no? ¿Puede nuestro hijo estar mal de la vista y nosotros como papás no darnos cuenta? Sí, es muy buena tu pregunta porque eso nos pasa todo el tiempo. Dicen, los papás en la consulta diaria nos dicen, pero mi hijito no se queja de nada, no se queja y obviamente yo siempre les pongo allí el ejemplo de indicarles de que si una persona no conoce algo, no sabe diferenciar. Los niños, si no necesitan lentes, entre los 5, 6, 7 hasta 7 años, 8, alcanzan el 100% de agudeza visual. Entonces, si un niño no está en pleno desarrollo, no conoce qué es ver bien, no se puede quejar. Para él lo que ve es lo que él tiene y es lo que usa a diario. Entonces no se queja. Los niños se quejan cuando empiezan a usar lentes y ya les quitan, ellos mismos se dan cuenta. Y muchas veces hay papás que lo toman como te dicen, ¿no? Creo que ha empeorado, porque antes mi hijo no se quejaba y ahora sí. Y eso es porque ya un niño ya sabe qué es ver bien, ya sabe. Y los niños, como todos sabemos, son muy sinceros, entonces lo dicen, no, ya no veo bien, ¿no? Entonces, quiero que todos los papás sepan eso, ¿no? Que muchos de ellos no esperen a que se queje. Cuando ya se quejan, es cuando ya están grandes y están intentando enfocar, ver mejor, y todo esto les va a atrasar en la escuela, les va a atrasar mucho, porque va a llegar el momento en que no van a poder copiar rápido la tarea, y todo eso, ¿no? Su niño es muy distraído y pues no ha hecho la tarea, ¿no? Entonces presten atención, hágales una revisión, es un acto de amor, y pienses eso, si uno usa lentes, su hijo se va a parecer a uno, va a heredar ciertos rasgos, cierto. Entonces es ideal hacerlo revisar y los aconsejo antes de los 3 años. Así es. Que es muy importante. Correcto. Entonces estamos entendiendo que uno nace y el pequeñito pues no ve clarito, ¿no? El ojito y demás todavía tiene tiempo para irse desarrollando conforme pasan los meses y años. ¿A qué edad debería ser la primera evaluación oftalmológica? Bueno, ¿sabe? En realidad, desde que nace, nosotros ya podemos revisarlos. O sea, un bebé de 1 día, 2 días lo podemos revisar y hay varias patologías que así lo requieran. Ya, pero si queremos marcar periodos antes del mes, es el tamiz neonatal oftalmológico, donde nosotros vemos estructuras, vemos que el niño tenga todas las condiciones que va a ir desarrollando. ¿Ya? A los 6 meses es cuando nosotros vemos si no está desarrollando alteraciones como la desviación de los ojos, que es el estrabismo. Es muy importante, no se esperen. El estrabismo es mejor tratarlo antes del año de vida. Es mejor, tiene mejores condiciones, puede no llegar a cirugía si usted hace o identifica a los 6 meses, ¿no? Y a los 6 meses está destinado para ver eso. Entre los años de edad y hasta los 3 años, nosotros ya podemos ir evaluando si va a necesitar o los vamos preparando a los papás. O inclusive podemos identificar si el niño tiene una medida alta desde muy pequeños, desde los 6. En especial yo desde los 6 meses siempre les doy una revisada para ver cómo está el estado refractivo, o sea, si va a necesitar o no lentes o cómo está, para ir viendo cómo va a crecer y cómo eso va a ir cambiando y en qué momento pues pueda necesitar los lentes, ¿no? Que como les digo, antes de los 3 años ya se lo puede ver. Así es. Querida doctora, por favor, las cámaras de Impacto Salud son de usted. Si los padres de familia que nos están viendo en casa recordaran algo de esta entrevista, ¿qué cosa debería ser? Bueno, que revisar los ojos es un acto de amor. A los papás les pido que si ustedes quieren a sus hijos, que eso creo que es
es lógico que los van a querer. Entonces, por favor, háganles revisar sus ojitos y que pues los ojos es tan importante para el desarrollo de su niño. Si usted quiere que él desarrolle bien, por favor, cerciórese de que sus ojos estén sanitos y aptos para el desarrollo. Así es. Perfecto. Entonces, ¿cómo saber si tu hijo ve bien o no ve bien? Contáctese con la doctora, por favor. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Tiene algún consultorio, algún número de teléfono o alguna dirección donde podamos canalizar a todos estos pacientes? Claro, pues miren, puede comunicarse con mi persona. Mi número es el 135 85 85. También yo trabajo en la parte privada y como les había indicado hace un momento, también soy parte del Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces, para lo que se les ofrezca, estoy aquí. Excelente. Muchísimas gracias, querida doctora. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. De hecho, no es la primera ni la última vez que vendrá. La esperamos en otros programas también. Pues muchas gracias por la invitación y pues también, si ustedes desean, les hablo de muchos temas muy interesantes que para mucha gente pues no lo conoce. Así es. Muchísimas gracias, querida doctora. Así es. Y bueno, no se despegue de su lugar, que enseguida volvemos con más Impacto Salud. La maternidad es un papel que requiere sacrificio, amor y dedicación. Puede ser un viaje desafiante, pero también increíblemente gratificante. Como papá, aprendí el valor de la maternidad y el impacto que tiene en la vida de nuestros hijos. Con el Fular Alma y el libro Guía de Lactancia y Leche Humana, estoy preparado. Y bueno, continuamos con tu programa Impacto Salud. Y bueno, para hablar de eso que muchas veces nos preocupa, ¿no? Mi hijo estará escuchando bien, tendrá algún problema debido a que no escucha bien, problema de aprendizaje, no está pudiendo hablar, comunicarse y demás. Pues hoy tenemos a la licenciada Giancarla Delgado Ramos, ella es fonoaudióloga con especialidad en motricidad orofacial y vamos a hablar de dificultades del lenguaje en niños. ¿Cómo está, querida licenciada? Bienvenida, gracias por su tiempo aquí con Impacto Salud. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá para hablarles un poquito de un problema que aqueja a muchos papás, que es el retraso del lenguaje en niños. Así es. Querida licenciada, ¿es normal que un niño de 2 años no hable o es que es un punto de alerta? De hecho, ya es un punto de alerta desde el 1 año y 3 meses que un niño no está articulando una palabra, ya que un signo de alerta es que no esté balbuceando, no esté vocalizando. Entonces, se espera que más o menos entre 1 año a 2 meses, 3 meses, que el niño esté diciendo sus primeras palabras con significado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si le ve a la mamá, que diga mamá, pero mirándole a la mamá, o tal vez a la abuelita, pero que no diga mamá mirando a la mesa, mirando a la planta, porque si el niño está diciendo, por ejemplo, mamá, mirando la mesa, mirando la planta, eso nos indica que todavía esa palabrita no tiene un significado. Pero si el niño dice esta palabra mirándole a la mamá, ahí nos indica que esa palabra ya tiene un significado. Claro. Claro. ¿Cuáles son las señales que indican que un niño necesita una valoración fonoaudiológica? Bueno, en nuestra intervención como fonoaudiólogos comienza desde recién nacidos para ver si está escuchando los estímulos sonoros, por ejemplo, en bebés de 6 meses, si ya gira su cabecita o a los sonidos muy fuertes, es una buena señal, pero si el niño no hace ningún gesto, nada, sonidos fuertes,
ya es una señal de alerta. Entonces, ahí que nos está diciendo que tal vez necesitamos hacer un estudio de audición, que son las autoemisiones acústicas en bebés, para descartar cualquier problema de audición, porque si el niño llega a tener problemas de audición, obviamente va a tener problemas en lo que es el lenguaje, porque no va a tener una percepción del sonido. Justamente tocando este punto que usted mencionaba, querida Licen, hablando anteriormente, en una entrevista anterior, hablábamos del tamiz oftálmico, pero también existe el tamiz auditivo. Exactamente, de hecho en muchos países se ha regulado esto y se les hace a los bebés de recién nacidos para descartar cualquier dificultad en cuanto es la audición. Acá en Bolivia no se tiene una normativa sobre el tamiz auditivo, pero sí se realiza en algunos hospitales. Por ejemplo, en el Hospital del Norte tengo entendido que sí les hacen a los bebés recién nacidos, pero son muy pocos luego los hospitales particulares que realizan este tamiz a los recién nacidos, que es muy importante. Creo que sí. Querida Licen, ¿hasta qué edad o desde qué edad podemos realizarle este tamiz auditivo a nuestros recién nacidos? El tamiz auditivo se puede realizar desde los 3 días de nacido, ¿sí? Y para adelante, para descartar cualquier dificultad en la audición. Es muy complicado que un pequeñito nos colabore a una audiometría a los 2 años, 3 años. Entonces, esta prueba rápida en la audición nos ayuda a descartar cualquier dificultad que el niño pueda tener en cuanto a su audición. Así es. Querida licenciada, una consulta. Bueno, después de que pasamos COVID, hubo una gran incidencia en que los niños tenían mucho más retraso en el lenguaje que niños antes del COVID. ¿Por qué? Justamente las consultas se han llenado en esta época por ese motivo, porque para la comunicación no solo es articular las palabras, la comunicación también es cómo yo la miro, cómo yo sonrío, cómo yo gestualizo. Entonces, una de las barreras grandes que el COVID nos ha puesto en este tiempo ha sido el uso de barbijo. Cuando usamos el barbijo no podemos expresar una sonrisa, no podemos expresar al 100% nuestra mirada. Entonces ahí reducimos la estimulación del niño a lo que es el lenguaje, al movimiento de la boca. Por ejemplo, cuando decimos distintas letras tenemos distintos movimientos en lo que es la boca, los dientes y la lengua. Y un niño copia estos gestos mirando, pero si tenemos el barbijo es muy complicado que el niño copie estos movimientos. Entonces, más que todo, el uso del barbijo ha hecho que limite mucho la comunicación en niños. Aparte que otro factor es que una mamá ya no le puede sacar al niño al parque como antes, tal vez lo sacaba con barbijito o prefería que juegue en la casa. Entonces ahí reducía la socialización del niño con el medio. Entonces generalmente en esta época del COVID los niños han estado más que todo en casa por el cuidado que los papás le daban en su salud para que no se contagien. Entonces han sido varias barreras que los niños que han nacido por esa época y que han estado en desarrollo del lenguaje han sufrido. Claro que sí. Esto muchos padres no lo saben, pero que el niño respire por la boca puede afectar también el desarrollo del lenguaje. Exactamente, doctor. Por ejemplo, con esto del COVID, el uso del barbijo ha hecho que modifique nuestro patrón respiratorio y muchos niños respiren tanto por la nariz como por la boca. Entonces han hecho una respiración mixta. ¿Y esto qué hace? Que cuando la boquita está abierta la lengua no tenga un buen control y en muchas letras cuando ellos pronuncian sacan la lengüita. Justamente eso hemos visto últimamente en las consultas, que la lengüita está saliendo mucho y esto puede ser por el patrón respiratorio. Aparte que el tema de vivir en la altura sí afecta un poquito porque hay que hacer un poquito más de esfuerzo en el mecanismo respiratorio. Entonces sí llega a afectar. Perfecto. ¿Y qué otros elementos también pueden llegar a afectar? Como por ejemplo el chupón, el uso de biberón de manera prolongada. O por ejemplo decía, al tercer día se hace el tamiz audiológico, pero en otra entrevista también hablábamos que al nacer deberíamos ver si el niño tiene alguna restricción en esa lengüita, algún frenillo lingual. Exactamente, doctor. De hecho, en una buena valoración fonoaudiológica se tiene que ver cuando se valora el lenguaje, no solo cómo está articulando las palabras. Se tiene que comenzar de cómo está la estructura de la boca, qué tipo de frenillo tiene, si tiene un frenillo que le está restringiendo el movimiento, porque si tiene un frenillo
que le restringe el movimiento, no solo va a tener problemas en la articulación, también en la alimentación al momento de masticar y hacer el bolo alimenticio. Tenemos que ver cómo está el frenillo de la lengua, cómo está el movimiento de la lengua, tenemos que ver cómo están los dientecitos, cómo está la mordida, si le falta algún diente. Por ejemplo, hay niños que vienen que les faltan los incisivos y quieren pronunciar la R, entonces nos va a costar ahí un poquito. Entonces es importante ver cómo está toda la estructura de la boquita para la articulación de las letras. Claro que sí, querida Elicen. ¿Cuándo ya no podemos esperar, Eh, sino actuar? Cuando tenemos que actuar, cuando nuestro niño tiene 2 años y todavía no tiene palabras o tiene un reducido número de palabras. Bueno, desde el 1 año y 6 meses. Si el niño al 1 año y 6 meses está diciendo solo una palabra, ya es un factor de alerta. ¿Por qué? Porque va a tener un retraso en lo que es la gama de palabras que él tenga para expresar. Necesitamos que el niño de 1 año a antes de los 3 años consiga la mayor cantidad de repertorio en las palabras. ¿Por qué? Porque a los 3 años a 4 años llega lo que es la consolidación en las letras. ¿Y cómo va a haber una buena consolidación de las letras? Teniendo un buen repertorio en las palabras. ¿Qué nos dice con el uso de pantallas? ¿Qué tiene al respecto? Antes veíamos en la anterior entrevista que los ojitos, ¿no? Va a dañar. Y con el aprendizaje muchos papás dirán, pero ve su videíto y ha aprendido el abecedario, a contar del 1 al 10 y demás. Bueno, en cuanto a las pantallas, el uso nos puede afectar en cuanto a lo que es la fonología, lo que es el lenguaje y la deglución. Muchos papás les ponen, mientras están comiendo sus alimentos, la tele. Entonces el niño ahí no se está concentrando en lo que es la masticación, lo que es llevar la comida de un lado al otro y para poder tragar bien. Y no están masticando bien los alimentos porque están más distraídos con lo que es la televisión o el celular. Y en cuanto al lenguaje, sí nos está causando un gran problema el uso de pantallas, ya que una pantalla no va a ser lo mismo que una persona. La pantalla no nos da la retroalimentación de la mirada. Como decía, el lenguaje no solo es articular las palabras, también es cómo yo me expreso, cómo yo miro, cómo yo articulo. Entonces, en las pantallas no tenemos eso. Aparte que en muchos casos los papás les ponen cualquier video y hay dibujos animados que no hablan, entonces hay dibujos animados que solo hacen movimientos, entonces los niños repiten esto y no hablan y se comportan como el dibujo animado. Entonces, dentro de las valoraciones que realizo, igual les pregunto a los papás qué tiempo están con pantallas, por qué están con pantallas y qué dibujos ven, porque muchas veces los niños copian los dibujos animados que ven en el celular o en la tablet. Claro que sí, querida Elicen. ¿Qué es lo que ustedes ven cotidianamente en consulta que nosotros como papás pensamos que es normal? Por ejemplo, muchos papás vienen a la consulta y nos indican que ellos recién han empezado a hablar a los 4 años, 5 años y que ellos están esperando eso, que su niño hable recién a esa edad. Pero es muy diferente antes que ahora. Ahora el ámbito educativo nos exige que los niños tengan una buena articulación en las palabras. ¿Por qué? Porque en algunas unidades educativas ya en prekinder les enseñan lo que es la lectoescritura, a reconocer las letras, a formar sílabas ya en kinder y a escribir también en kinder. Y en muchos colegios ya ponen su segundo idioma. Entonces, si no está dominando su primer idioma, su segundo idioma va a ser más complicado. Entonces, llegan con que hay tiempo, pero no hay tiempo. ¿Por qué? Porque si el niño no tiene una buena articulación en cuanto a las palabras, puede tener problemas a nivel del colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo hablo, me voy a escuchar y como yo me voy a escuchar, muchas veces voy a leer y escribir de la misma forma. Entonces se va convirtiendo como una bola de nieve. Si primero tenía un problema al articular las palabras, luego puede tener un problema en lo que es la lectoescritura. Por eso es muy importante que cuando el niño comience lo que es la lectoescritura tenga una buena articulación de las letras. Claro que sí. Excelente. ¿Qué 3 cosas pueden hacer los padres hoy en día desde casita para estimular el lenguaje en casa? Bueno, un consejo primordial que se daría a los papás es que jueguen con sus pequeños, no importa si tienen un buen juguete,
Si tienen unas tapitas, se puede jugar ahí con los pequeñitos. ¿Qué color es esta tapita? Rojo. ¿Qué color es esta tapita? Amarillo. ¿Qué color es esta tapita? Azul. ¿Cuántas tapitas tenemos? 1, 2, 3. Es importante el juego que se tiene que tener con los niños desde que nacen, ¿no? Desde la mirada, cómo yo les sonrío, jugar con distintos objetos. Igual, otro consejo sería darles la información. ¿Dónde estamos yendo? Al colegio. ¿Dónde estamos yendo? Al parque. Entonces, siempre darle al niño la información para que el niño vaya estimulando lo que es el lenguaje comprensivo. Así es, también, querida licenciada, es importante recalcar acá en Impacto Salud esto de los mitos. Dale chilto, no le des uva, que no le des palta, porque no va a hablar, o no le des queso. ¿Es verdad? Yo pienso que hay que ser respetuoso con las creencias que hay en nuestra cultura, pero tengo muchos pacientes que han consumido queso y que articulan bien las palabras, o que no han comido queso porque los papás tenían miedo que no hable. Pero el niño tiene problemas en la articulación, pero esto se puede deber más a un problema estructural de la boquita o a dificultad en la estimulación. No voy tanto con los mitos que hay porque hay casos en que no les daban eso y tienen la dificultad en el lenguaje. Justamente eso. Perfecto. ¿Qué mensaje puede dar a los padres que sienten que algo no está bien con sus hijos, pero tienen miedo de ir a consulta? Bueno, que no esperen. Si algo les llama la atención, como constantemente están en visita con sus pediatras, consultarles y decirles lo que están sintiendo. Y siempre ver los hitos del desarrollo. Ya tenemos al alcance de nuestra mano lo que es el celular, la información. Y si vemos que tal vez nuestro niño no está cumpliendo algún hito en el lenguaje, buscar la asesoría de un fonoaudiólogo para ver por qué no está hablando mi pequeño. Si hay algo en la estructura de su boquita que no le está permitiendo, y no esperar, porque a veces cuando se espera más es más complicado el proceso de rehabilitación. Cuando vienen pequeñitos es más rápido el proceso de rehabilitación. Si su niño no está hablando al 1 año y 6 meses, es importante que le lleven a una valoración fonoaudiológica, y si a los 3 años no se entiende lo que el niño habla, no hace oraciones, es urgente que le lleven al fonoaudiólogo y que no tenga miedo, porque como le decía doctor, esto va creciendo. Si el niño no puede hablar, luego a futuro puede tener un problema en lo que es la lectoescritura. Así es. Querida doctora, por favor, para todos nuestros televidentes, ¿dónde podemos encontrarla? Su número de contacto. Claro, me pueden encontrar, tengo acá el consultorio en Sopucachi, entre Las Piazzu y Huachaya, en la Torre Mercedes Campos, en el piso 3, oficina 306, en el consultorio Fonopro. Igual tenemos nuestra segunda sucursal en Calacoto, entre la 16 y 17 de Calacoto, y en Ciudad Satélite, al frente del Hospital Holandés. Su número, por favor, querida doctora. Ahí sí le falla, no recuerdo. De todas maneras, nosotros, Impacto Salud, nos vamos a encargar de dejarle el número de la licenciada a pie de pantalla. Claro, que nos Chicos, compartió, ¿no? El claro. 7887-7221. Ahí sí es, ahí lo tiene. Querida licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Y en este momento las cámaras son de usted. 3 cosas que los papás que nos vieron hoy en la entrevista deberían recordar. Bueno, que no se descuiden de jugar con sus pequeñitos en casa, con cualquier juego, de sacarlos a pasear, de darles la información necesaria, y que si algo les alarma en la comunicación de sus niños, llevarlos a consulta, y más que todo ver este tema auditivo, ¿no? Que si sienten que no les percibe cuando hay sonidos fuertes o no les hacen caso al llamado de su nombre, igual que consulten con un fonoaudiólogo para hacer las pruebas pertinentes de audición. Así es. Querida licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí lo tuvieron. Hablamos sobre el aprendizaje del lenguaje en niños, ¿no? Algo muy importante. No se espere hasta que los 4 años, que ya va a hablar, que no lo meto al jardín, porque como no habla, mejor me espero a los 4 o 5 años y ya puede ser muy tarde. Así que ya lo vio, con especialistas es muy importante siempre poder guiarnos. Sin embargo, nosotros continuamos. No se mueva, que tenemos algunos consejos para ustedes.
Al aire. Queridas familias, llegamos al final de Impacto Salud. Como siempre, es un placer llegar hasta sus hogares a través de la señal de TV of Travel con Impacto Salud. Claro que sí, hoy vimos algo tan importante, pues los tamices oftálmico, audiológico, y no olvide cuidar la piel de su bebé desde el nacimiento, porque si no, pues alergias a futuro. Las alergias como siempre. Pero tenemos información de especialistas que realmente necesitábamos tener aquí en Impacto Salud para ustedes. Como siempre es un placer, un gusto llegar hasta sus hogares. Nos vemos en una próxima. Un besito y un fuerte abrazo, Marce. Nos vemos la próxima. Hasta el próximo programa. Recuerda, con salud todo se conecta. Así es. Chao, chao.